tema bien interesante luego de haber abordado este mes, en febrero, que es el primero de los jueves temáticos del 2021. Hablamos de las teorías de conspiración en primera semana y la semana pasada estuvimos con Alejandro Osa, que nos habló todo sobre el mundo de Star Wars y fue una charla muy amena, muy entretenida y que se vio bastante y bueno, al menos sé que les gustó bastante porque pues Alejandro nos expuso de manera amplia eh, muchas de las cosas que él nos puede decir y comentar. Y pues ahí, bueno, ahí está su canal, ahí está todo lo que puedan para aquellos que estén muy interesados en saber más. Hoy vamos a hablar de un tema que puede tener que ver un poco con el tema anterior, o digamos más bien que toda esta serie de películas de Star Wars era casi que un escenario, una forma en que los humanos creamos escenarios en torno al tema de lo que vamos a hablar. Y uno de ellos, ¿no? Porque por supuesto la cultura general y especialmente en el ámbito del cine, se han gestado muchísimas películas en torno al tema del que hoy vamos a hablar. ¿Y cuál es el tema? Pues los que vieron y estuvieron pendientes del anuncio se dieron cuenta que voy a hablar de qué pasa si llegan los extraterrestres. Por supuesto, esto es un escenario totalmente especulativo, todo lo que vamos a hablar, o la serie de escenarios, pero son muy interesantes porque yo considero que es un tema en el que debemos, los seres humanos, pensar eventualmente. Hace aproximadamente unos 3 años o 4 años, cuando estaba de docente en la Fundación Universitaria Popayán en comunicación social, me encargué de dar un curso muy especulativo, por supuesto, pero el fin era ese, para que los estudiantes de comunicación pensaran y nos arriesgáramos a imaginar cosas sobre cómo comunicarnos eventualmente con extraterrestres, ¿no? Pero la idea, por supuesto, no era indagar ni pensar desde la simplemente serie de ideas o, ¿cómo llamarlo? Si acaso conjeturas que se tejen dentro de algunos movimientos, especialmente aquellos que son de carácter ufológico. ¿Por qué? Pues por supuesto eso le quitaba no solo la seriedad, sino además el rigor y lo que se había hecho. Pasaría por encima de todos los trabajos de lo que se ha hecho en torno a temas tan interesantes por la exploración de vida extraterrestre. Y yo creo, sin lugar a dudas, que este es uno de los temas, yo creo que el más importante que la humanidad podría llegar a encontrar en caso tal de que efectivamente nos demos cuenta de que hay vida, que es lo más seguro y lo más posible. En otro video del año pasado, precisamente uno de los temas que traté tenía que ver con esto y lo abordé desde la paradoja de Fermi, que es esta idea, lo recuerdo un poco, de preguntarse de Enrico Fermi, el gran físico, que se preguntaba cuando oía a todos sus compañeros. Él no se dedicó a la exploración, a la exobiología, a la exploración de la vida en este espacio, pero les hizo surgir una paradoja a raíz de una pregunta que él les hizo mientras oía a todos sus compañeros físicos debatir sobre esto. Y la pregunta era básicamente, bueno, pero si hay tanta vida, ¿por qué no nos hemos topado con ella? ¿Por qué no nos hemos encontrado? ¿Por qué no nos hemos contactado? Y ese video ya lo traté específicamente eso y cerca de unas 20 o un poco más hipótesis posibles de por qué no se habían podido contactar o no nos hemos podido contar con vida extraterrestre, pues están allí. Que quiera puede verlo, creo que ya está en YouTube, ya aparece en YouTube. Y allí se explora muchísimo esto. Lo que voy a hablar el día de hoy es totalmente diferente, porque aquí no es el hecho de si encontremos vida, si podemos contactarnos a través de mensajes, sino ya inmediatamente pensarnos desde la idea de que los extraterrestres o una eventual civilización extraterrestre ha llegado al planeta. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Ya? ¿Qué debemos nosotros pensar y cuál es la forma en que deberíamos abordar este tema? Ahora, alguien me preguntará, bueno, pero ¿qué hace un antropólogo estudiando eso? Precisamente considero que nosotros los antropólogos tendríamos la capacidad para hacerlo, ya que hemos trabajado durante años precisamente con aquello que entre comillas consideramos es la diferencia. Y yo creo que sin duda el concepto, la idea de otredad, que es tan empleada en antropología para referirse a aquellos grupos que son distintos a lo que se supone es el mundo occidental, pues sin duda alguna cabría aquí con mucha más razón.
Yo personalmente no soy muy afín a este concepto, a esta idea, porque pues no considero que la idea del otro sea tan cierta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que es a lo que no quiero debatir, ese no es el punto, pero sí ponernos y pensarnos que este tipo de ideas son necesarias para poder abordar este tema. Y me parece que aquí estoy proponiendo que uno como antropólogo, como cualquier persona, incluso cualquier eh, persona dedicada a cualquier ciencia social, podría abordar perfectamente este tema. Y esa no es una idea que, por supuesto, yo esté postulando en la soledad. Ya Jim Funano, que es un antropólogo británico, había propuesto la idea de generar precisamente una antropología que se dedicara a establecer protocolos para eventualmente encontrarse frente a esta situación. O sea, qué hacer y qué se debería proponer. No es algo, por lo tanto, aislado. Y yo creo que efectivamente los antropólogos, al tener un repertorio de etnografías lo suficientemente amplio, podríamos incluir muchos elementos para la hora de establecer comunicaciones con vida inteligente. Y ojo, porque esto es importante. Yo lo que quiero hablar aquí no es si sabemos que hay vida en otros planetas. Precisamente ahora, en estos momentos, hace unas horas estaba en pleno aterrizaje el Perseverance en Marte, y va explícitamente con la misión de encontrar si se puede ubicar formas de vida del pasado, o si hay alguna forma de vida en el presente, ya que nosotros tenemos en la Tierra ejemplos o casos donde se pueden encontrar en casos extremos, ¿no? Por eso se les llama incluso seres extremófilos, porque son formas de vida que aparecen en ambientes totalmente contrarios a los que nosotros, o muy distintos a lo que nosotros imaginamos, donde se supone debería ir la vida en otro planeta o en otra situación de un planeta dado, ¿no? Bueno, el punto es que estamos hablando aquí de vida inteligente con la suficiente capacidad tecnológica, y ahorita vamos a hablar un poco de qué tanta capacidad tecnológica es de la que vamos a abordar, que ya tiene la capacidad de llegar a otro planeta. Pero bueno, eso lo vamos a abordar ahora. Un saludo a Ana, que acaba de llegar, ya llegó de primera acá, un saludo enorme, Anita, y también a Robin, que también está aquí y ya comienza a preguntar algo. Dice: la exopolítica trata de la relación con civilizaciones extraterrestres desde la política. Pues sí, o sea, eso se debería dar. O sea, yo creo que es un paso muy posterior al asunto de los contactos, pero tiene que ver, y hay quienes han planteado precisamente alguna cosa frente a este tipo de escenarios. Ahora bien, podríamos nosotros abordarlo de muchas maneras, por supuesto, y se ha hecho más allá de lo que la gente cree. Algunas personas pensaban que que cuando puse mi póster era una habladera de pura caspa, que no iba sino a decir un poco de sandeces frente a esto, sobre todo porque las personas muy mal informadas piensan que hablar de esto es hablar de ovnis, y esto no tiene nada que ver con el fenómeno ovni como tal. Ahora, atención, no quiere decir que el llamado fenómeno ovni no se esté estudiando y que no hayan registros al respecto de ciertos objetos voladores que no se identifican, pero en términos científicos, por favor, no hay que confundir algo que no se conoce con saltar a decir que ya son inmediatamente extraterrestres. Simplemente son fenómenos que están sucediendo, que suceden atmosféricamente, no sabemos de qué se trata, y se han visto, y muchos han logrado ser explicados, otros no, y la verdad son muy pocos los que no han logrado ser explicados en relación a la cantidad que ya tienen una explicación bastante natural. Pero eso no da derecho a pensar inmediatamente que que son naves espaciales, o que esas naves espaciales nos pueden raptar, y no solo nos han raptado, sino que pueden violarnos, y no solo nos pueden violar, sino que además tienen hijos o descendientes con nosotros, ¿no? Bueno, un saludo, acá está Román. Hola Román, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Un saludo enorme, que cae al café mejor, dice. ¿Sí? Ya en estos días caigo otra vez para seguir hablando. Ahora bien,
Entonces vamos a abordarlo desde una perspectiva, por supuesto, especulativa, pero posible, porque hay elementos, digamos, no solo hipotéticos, sino elementos de carácter tanto histórico como conceptual que nos permiten hacer un abordaje de este tema de una manera juiciosa y, sobre todo, que nos permitan de establecer una serie de lineamientos para eventualmente tratar esto. Ahora, es importante hacerlo porque muchas veces en la humanidad se han dado casos, y yo creo que el caso del COVID es un ejemplo muy sencillo, siendo que estamos hablando de un elemento totalmente natural y terrestre, donde el estar desprevenidos ha tomado a la humanidad de una manera totalmente desprevenida, sin ningún cuidado a propósito, y eso pues trae sus consecuencias. Entonces, aunque parezca poco probable, es siempre importante generar un plan B o C frente a este dilema, y de eso es lo que vamos a hablar. Pero para entender esto, nosotros tendríamos que abordar un poco tener dos consideraciones bastante amplias, porque esto nos daría la posibilidad de pensar esto desde dos perspectivas. Una, la de los propios extraterrestres, lo cual es simplemente especulación, porque consistiría en pensar por qué ellos vienen acá. Eso es un ejercicio necesariamente mental, es un experimento mental absolutamente. ¿Y por qué vienen acá? ¿De qué manera llegaron? ¿Fue por accidente, por error? ¿Qué ha pasado para que llegaran acá? No sabríamos las motivaciones, pero podemos suponer muchas cosas. Y por supuesto, la relación del contacto con la perspectiva, desde la perspectiva humana. Hola Emma, que acabas de llegar, bienvenida. Entonces, vamos a abordar esas cosas para poder luego sí comenzar a imaginar algunas cosas en torno a eso. Pero bueno, a mí me gustaría saber, antes de seguir con la exposición, ¿qué piensan ustedes personalmente? O sea, ¿creen en los extraterrestres? ¿Creen que ya hemos contactado? ¿Que no hemos contactado? ¿O que simplemente estamos a puertas de encontrar vida, ojo, y aquí viene lo importante, inteligente? No simplemente estamos hablando de tipos de virus o de bacterias o de plantas o animales, sino vida con la que podamos conversar, charlar, interactuar, intercambiar información. Que no me voy a meter con el asunto, que incluso esto daría para otro tema, en el asunto de la comunicación, que hay muchos trabajos al respecto con extraterrestres. Esto iría incluido dentro de esto, pero nos daría mucho más allá, nos llevaría mucho a otros temas. Yo les recomiendo mucho, para quienes no hayan visto, yo creo que alguien de pronto aquí ya la conoce, pero les recomiendo muchísimo la película de el director, la película llamada La Llegada. Espérenme, me acuerdo de el director. Por aquí tengo el dato de Villanueva. ¿Cómo se llama él? Me acuerdo de él. Denis Villeneuve, sí. Denis Villeneuve dice hagan aquí, pues sí, no han encontrado el disco dorado, ¿no? Y muy difícil de encontrarlo de donde quiera que esté por fuera del sistema solar, que no va a estar muy lejos en relación a todo lo que es la galaxia. No creo que hayan encontrado eso, pero bueno. Le recomiendo mucho la película La Llegada, que es una película donde se plantea este dilema. Y lo interesante es que quien resuelve todo este conflicto es la protagonista, que es una lingüista, ¿ya? Y ella es la que descifra el sistema de comunicación de los extraterrestres. Ahora, por supuesto, la película va mucho más allá. Es la disculpa para hablar de una cosa mucho más profunda, pero tiene elementos bastante interesantes que desde que salió digamos, quienes tratan este tema y quienes nos gusta este tipo de temas, pues es un referente claro para poder tratar. Dice Robin, han estado presentes desde el desarrollo de las civilizaciones antiguas. Esa es una de las hipótesis que se tiene, o una de las conjeturas. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de esas, porque por ahí es que yo quiero comenzar a hablar, porque desde y también de paso a descartar para poder entender qué es lo que yo quiero presentar en este jueves temático. Bueno, lo primero es que voy a hablar de las 7 grandes teorías de lo que se supone han sido los contactos extraterrestres. Y van desde varias versiones
o ideas que se tienen sobre los contactos que se podrían dar o que ya se han dado. Uno de ellos, por ejemplo, es la idea de que los extraterrestres sean amigos espaciales, otro que van a llegar en calidad de exploradores, otros que son los dioses de otros planetas, que ya se han presentado. Están también los alienígenas bíblicos. Otros proponen que son simplemente el producto mental. Los antiguos astronautas, que es el caso de Erich Bogdanike, que ya lo mencionas ahí, Robin. Y hay otros que también lo relacionan a que en realidad no estamos hablando de extraterrestres, sino de seres espirituales que se manifiestan de una manera en que nosotros, dadas las condiciones de nuestra tecnología, consideramos que son simplemente seres de otros planetas. Pero voy a comentarles cada una de ellas para que nos demos cuenta. La primera de ellas que les mencioné es aquella teoría de que si los extraterrestres vienen en calidad de ser amigos espaciales. Esta teoría fue muy popularizada por un escritor llamado Wintel Steiber, y él escribió varios libros en torno a eso, y especialmente todos estos tipos de, entre comillas, teorías, lo que dicen y aseguran es que los alienígenas básicamente son buenos y se contactan con los seres humanos única y exclusivamente con planes positivos, ¿ya? Y sobre todo con el fin de educar a los seres humanos y llevarlos a un nivel de desarrollo muchísimo más grande, muchísimo mayor, con el fin de advertirles algo, ¿no? Y este es uno de los tópicos muy comunes. Yo creo que todos recordarán el capítulo de Los Simpson donde el traigo paz, traigo amor, de ese supuesto alienígena que estaba allí. Viene detrás de esta idea, ¿no? Porque él popularizó y esta idea a partir de ciertas tendencias, o más bien queriendo decir que habían ciertas tendencias en los humanos de carácter destructiva y que son los extraterrestres o ciertas fuerzas extraterrestres que vienen a ayudarnos a que evitemos ese tipo de situaciones. Uno de los libros quizás más populares y que luego se volvería película es El día después de mañana, que se supone es una advertencia con el enfriamiento global, de acuerdo a este libro, y los extraterrestres vendrían a advertirnos de esto que iba a ocurrir, y por lo tanto nosotros tendríamos que salvarnos. Nada más que la película elimina toda mención de extraterrestres. Esa es una idea, ¿no?, que es muy popular, pensar de antemano que los extraterrestres son buenos y por contrario nosotros somos los malos. Es algo muy común y es una idea bastante deficiente, porque siempre nos pone a nosotros en la condición necesariamente de ser los peores. No tiene por qué ser así, y tampoco tiene que ser el hecho de que los extraterrestres sean necesariamente los buenos. Pueden ser los malos, entre comillas, o puede ser que no tengan ninguna intención de nada, ni para bien ni para mal, y simplemente en algún momento puedan ser vayan de paso. Pero bueno, eso lo hablaremos también. Hay otra teoría, y más bien no le quisiera hablar de teoría, sino de hipótesis o conjetura, que es la teoría de los exploradores, los extraterrestres, como aquellos que simplemente contactan a otros mundos, a otros planetas, en calidad de ir y explorar detrás de ellos, ir y buscar y saber y reconocer muchísimas cosas de otros planetas, ¿no? Quienes más propulgaron sobre todo esto fue el escritor Philip Corso y un ufólogo llamado William Berners. Ellos en el año de 1950 recogieron mucha información al respecto, especialmente por los casos de ovnis o los UFO en inglés, donde se veía esta idea. Pero atención, esta es un poco la idea contraria a la primera, porque esos extraterrestres exploran, pero la idea es que hacen un contacto con los humanos solo a través de los gobiernos principales, en este caso el de Estados Unidos, y por eso esta literatura está llena de una cantidad de conjeturas en torno a conspiraciones. Es la favorita de los conspiracionistas, y
está llena de laboratorios subterráneos, de procesos de control mental y una cantidad de cosas muy truculentas por la que se supone los extraterrestres estarían aquí interesados no solo en abducir personas, sino incluso en modificarlas genéticamente o, como dicen algunos, o algunos sugieren, en tener incluso hasta relaciones sexuales con los seres humanos con el fin de producir una suerte de híbridos. Y esta es otra de las ideas, ¿no? De, bueno, ya están aquí o han estado explorando, pero no lo hacen de manera pública, sino encubierta a través del dominio de las naciones más poderosas que mantendrían un contacto. Y esta es una idea muy común que hasta el día de hoy lo quieren sostener algunos autores. Otra muy popular es la idea de los dioses de otro planeta y especialmente haciendo énfasis a los archivos sumerios. Y esta idea salió gracias al autor llamado Zecharia Sitchin, que fue un escritor que popularizó a través de una serie de libros llamados Los Reinos Perdidos, el 12º planeta, la supuesta idea de que los Anunnaki eran unos seres que vivían en el planeta Nibiru y vinieron a colonizar la Tierra en algún momento, esclavizando a todos los antepasados humanos, y ellos modificaron genéticamente a ciertas formas prehumanas para darle las condiciones pues, que nos permiten ser inteligentes. Esta es una idea que se ha popularizado muchísimo, pero que adolece de unos defectos grandísimos, especialmente porque Zecharia Sitchin nunca fue digamos, una persona conocedora del sumerio, desconoce por completo las tablillas, traduce a propósito cosas totalmente mal, que no tienen nada que ver con los antiguos textos, y sin embargo esa es la idea que se popularizó porque facilitaba, digamos, la interpretación de ciertos elementos externos, ajenos más bien, podríamos decirlo, a el común denominador del pensamiento europeo, para dar la idea de que efectivamente los sumerios habían sido contactados por extraterrestres en la antigüedad, o por lo menos nos estaban dejando un registro de ellos. También está la cienciología. Zenú, el dictador de la Confederación Galáctica. Sí, en efecto, el caso de la cienciología es bien particular, porque para ellos en la cienciología, digamos que este Zenú, el dictador de la Confederación Galáctica, es particularmente casi que un antepasado de las formas de vida humana, y él llega acá al planeta pero en un estado de formación no actual, y él dejó a través de una serie de entidades que ya no son físicas en el planeta una forma de cómo captar la energía de los seres vivientes, y lo tiene como aprisionado, ¿no? Entonces se supone que la cienciología desbloquea de esos tipos de pensamientos. Otro de los más populares, también muy conocido, de estas ideas ufológicas y de que ya llegaron, es porque se supone hay alienígenas desde la antigüedad, pero todos lo refieren desde la perspectiva de los textos bíblicos, porque asumen que los ángeles que están en el texto bíblico en realidad son extraterrestres, ¿no? Y que todos los casos de los que la Biblia habla de contactos entre humanos y ángeles, en realidad es una forma de hablar a la manera antigua, estamos hablando de un contacto con seres de otro planeta que ya habían llegado aquí. Esto sobre todo se hizo muy popular a partir de un escrito de un antropólogo que se creyó este cuento y se llamaba Arthur David Horn. Él escribió un libro llamado Los orígenes extraterrestres de la humanidad y se basaba en un examen de esa manera de los textos bíblicos. Ahora, esto tiene bastante problema porque quien asume esto considera que, digamos, en el hebreo no existieran un concepto adecuado para hablar de seres de otros planetas, sino distinguirlos de esta suerte de entidades espirituales. Es decir, lo que quiero decir es que sería muy fácil en el idioma hebreo, tanto antiguo como moderno, identificar y diferenciar a un ángel de un ser de otro planeta. Habría muchísimas formas y por lo tanto la confusión no se podría dar de esa manera. Y esto me llama mucho la atención porque
dentro de estas hipótesis o estas conjeturas me llama la atención y es siempre la idea constante de hacer pensar que el ser humano no está en la capacidad del todo de comprender y pensamos que las personas en el pasado eran como medio brutas y simplemente porque no tenían las mismas condiciones tecnológicas que nosotros no podrían resolver intelectualmente otras cosas. Y eso es bastante deficiente. Eso es como aquellos que dicen que las pirámides las hicieron los extraterrestres. Eso es tremendamente especulativo y hay demasiada información para saber que las pirámides no fueron hechas por extraterrestres. Un ejemplo sencillo, aunque la técnica como tal no se conoce a precisión, atención, y eso se encarga de decirlo cualquier egiptólogo, sí se conoce que hay pirámides por todo Egipto y no todas están bien hechas. Y son pirámides muy antiguas, lo que pasa es que la gente siempre se fija en las tres más grandes, son pirámides muy antiguas y no todas tienen la perfección que tienen las más conocidas. Y eso indica claramente de que eso fue un producto del continuo ensayo y error hasta que les salió la punta centrada donde les tenía que salir, ¿no? Entonces, y además que duraron milenios, pues no milenios, pero cientos de años haciéndolas, explotando una cantidad de gente, tomando mano de obra barata, esclavizada, para lograr que la gente el día de hoy las visite. Bueno, dice, sí, alienígenas ancestrales. En efecto, Ana, ese es el típico programa que explota mucho esta idea. Hay una idea bien interesante que por supuesto también va a ser descartada, pero la menciono, y es la idea de Jacques Vallée, que fue un autor bastante influenciado por la astronomía, la astrología, combinándolas, la ufología y sobre todo por una lectura que él hizo de los trabajos del psicólogo Carl Gustav Jung. Y él proponía lo siguiente, y es que básicamente los alienígenas en sí mismos no existían, salvo que fueran una forma de inconsciente colectivo para hablar de aquellas formas extrañas ajenas a nosotros, y esa era una forma de explorarlo, es decir, no existen como tal, no es que contacten, sino que estos supuestos estados de contactados en realidad son una forma en que aquellos contactados quieren hablar en su imaginación de formas alienígenas, extrañas a nosotros, y lo revestían de esa manera. No es muy, digamos, no sería extraño que fuera realmente así, pero por supuesto a la ciencia no le basta con determinar a partir de ciertas ideas o creencias, sino que habría que demostrarlo también esa misma idea, por más racional que pueda llegar también a parecer. Otra de las ideas, y que ya la mencionó Robin aquí, es la idea de los antiguos astronautas, ¿sí? Alienígenas ancestrales. Ese programa de History Channel es el caso más claro de manifestar esta idea, ¿no? Y lo popularizó fue el escritor Erich Bogdanike, y él lo hizo a través de la idea básica de que desde el pasado los extraterrestres dejaron muchas huellas al visitar nuestro planeta y dejaron claramente la idea a partir de una suerte de evidencia que se puede recoger hoy en todos los lugares del mundo. Y Erich Bogdanike lo que hace es ir a todos los lugares y sitios arqueológicos. A mí lo que me sorprende de Erich Bogdanike es que tenga el dinero y la capacidad para ir a todos los lugares del mundo y hacer revisión de una cantidad de glifos, de información, y hacer una lectura muy amañada, eso sí, basado en sus conceptos y en sus ideas preconcebidas de lo que se supone son encuentros ancestrales con el pasado. Ahora, aunque es muy llamativa y podría ser una hipótesis, al menos de algún modo plausible, en realidad es muy fácil de refutar o es muy fácil de desmentir, por la sencilla razón de que esa es la lectura que él hace sin tener en cuenta las condiciones, la época, la lectura que le hacen los pobladores de la región y sobre todo la forma en que ellos han expresado sus ideas a través del folclore. Ahora, no niega, por supuesto, eso no niega que haya sido así, pero identificarlo a través de esas muestras es muy difícil porque el contenido ha ido cambiando con los siglos y por supuesto se puede haber transformado por un N cantidad de cosas, sobre todo por la entrada de información a partir de otras culturas que están allí, especialmente cuando el cristianismo entra. Se ha dado cuenta, muchos antropólogos se han dado cuenta
que las referencias han cambiado en relación con las culturas mayoritarias. El ejemplo más típico y más cercano que yo recuerdo en este momento es toda esa interpretación que hubo en el año 2012 en torno a las supuestas profecías mayas, cuando en realidad nada había sido hecho así. Las profecías mayas originales no tenían nada que ver con una catástrofe, no tenían nada que ver con el fin del mundo, y eso era más bien una lectura cristianizante de algunos elementos que se habían encontrado en el calendario maya para dar esa visión escatológica más propia del cristianismo. Sí, es hilar demasiado fino, pero además hilar demasiado fino con una tela que no le corresponde, ¿no? O sea, con algo va a producir es un rasgón entre esas cosas, porque es incluir elementos en otros que en realidad no tienen mucho que ver. Hay otra de estas hipótesis, y es que básicamente lo que llamamos extraterrestres en realidad son una suerte de hadas o de seres luminosos que han sido contactados bajo condiciones especiales, sobre todo aquellos que los chamanes alcanzan en diferentes pueblos del mundo, ¿no? Esta idea también fue apoyada por Jacques Vallée, porque el que hablaba desde Jung y los veía como una suerte de arquetipos, porque también le permitía sustentar esto, ¿no? Y hay dos libros que son los que sustentan esta idea, ¿no? Que en realidad dice estos contactos extraterrestres son producto de relaciones con entógenos, con plantas alucinógenas, y desde allí es que aparecen estos seres. Uno de ellos es el llamado Pasaporte a Magonia, y el otro es, que ese es de Jacques Vallée, y el otro es el libro de los Hopis, de Frank Whitehurst. Ellos dos popularizan esta idea y dicen, por supuesto, existen estos seres, pero son contactados a través de las plantas espirituales, de todas este tipo de contactos que se pueden establecer a través de los misterios descifrados o explicitados más bien en las tradiciones antiguas, especialmente de los indígenas. Ahora bien, estas 7 ideas son las generales, son las que uno puede ver, con las que se pueden englobar. De estas, por supuesto, básicamente son las dos primeras las que nos llegan a interesar más. La de pensar en los extraterrestres como una suerte de amigos que vienen a decirnos algo, o como una suerte de exploradores. Sin embargo, aquí no se tienen en cuenta otras cosas. Dice, el peruano Sixto Paz Wells afirma que los extraterrestres habitan otras dimensiones e invita a contactar vía algún tipo de yoga meditación. Sí, el caso con Sixto Paz es algo interesante. Él tiene otro nombre, ¿no? Él escribió otro libro bajo un seudónimo, que es el libro de Yo visité Ganímedes, que a propósito se popularizó a raíz de una noticia que interpretaron mal hace unos meses sobre una suerte de luces que se vieron en Ganímedes, y algunos pensaban que era una suerte como de muestra de una civilización allá. Resulta que el trabajo de Paz, de Sixto Paz, es bastante cuestionable, porque no solo cambia las cosas, las condiciones cada tanto tiempo, y transforma la idea de los contactados de una manera exageradamente plástica y a conveniencia. Un ejemplo muy importante, creo que lo mencioné en el otro video anterior, es la idea de que en la medida en que se fue explorando científicamente y astronómicamente el mundo, el universo, o por lo menos lo cercano, las ideas ufológicas fueron cediendo el paso y fueron transformando su discurso. Un ejemplo muy sencillo. En los años 40 siempre se afirmaba que los extraterrestres eran los venusinos. En ese entonces no se mencionaba a los marcianos, se mencionaba a los venusinos. Y Venus para arriba y Venus para abajo. Cuando se demuestra, o al menos se presenta, que hay unas condiciones muy adversas en Venus para que una vida al menos inteligente, porque ojo, la hipótesis de la vida en Venus volvió hace un tiempo atrás, cerca de un año, donde el que posiblemente hay elementos de que sí hubiera vida en las nubes, pero una vida microbiana o por lo menos microscópica en Venus. Pero vida inteligente se ha descartado, al menos como nosotros pensamos que pueda llegar a existir, y es por la sencilla razón de que Venus es demasiado caliente y las presiones son muy altas. Entonces,
Cuando eso se dijo, se pasó todo a Marte, y Marte era el planeta de moda, y se descubrieron y Marte para acá y Marte para allá. Incluso muchos afirmaron a partir de los canales de Marte que eran canales y conductos de agua. Cuando se descarta Marte como el país propiamente, o que al menos no hay posibilidad de que exista una civilización avanzada, entonces se comienza a buscar otros planetas. Cuando esos planetas se descartan por ciertas condiciones, entonces ya no solamente se habla del sistema solar, sino que vienen de otra parte de la galaxia. Cuando no se encuentran elementos en la galaxia suficiente para sustentar, entonces vienen de otra galaxia. Cuando no se encuentran de otra galaxia, pues de otras dimensiones. Y así, entonces es muy difícil hacer una observación imparcial, científica, objetiva al respecto, porque de eso nos podemos valer en cualquier cosa, ¿no? Podemos hacer una cantidad de cosas. De hecho, a mí me llama mucho la atención que aquellos que creen en el panorama de que los extraterrestres ya están aquí, y que no solo están aquí, sino que están con el fin de dominarnos. El caso emblemático es el de los reptilianos. Muchos de ellos, no contentos con esos, yo he escuchado en foros que ya no solamente hablan de los reptilianos, sino de una raza de felinos que así tipo Thundercats, que están en contra de los reptilianos y que también combaten contra ellos. Entonces ya lo han puesto dentro de un escenario de un conflicto universal o dimensional. Pero es muy llamativo. O sea, yo no voy a decir que no, pero el problema es que yo necesito pruebas. Denme pruebas, no especulaciones, no palabras, porque la imaginación fácilmente puede llenar esos huecos en cualquier momento. Yo los vivo llenando todo el tiempo. Puedo hacerme cosas increíbles simplemente de imaginar. Pero lo interesante es que igual alguien lo propone, está la idea, y bueno, cada uno verá si lo toma o no lo toma. El punto es, y aquí viene lo interesante, es que hay cosas que se pueden pensar de qué va a hacer la humanidad efectivamente cuando llegue a no encontrarse, sino cuando seamos encontrados, cuando lleguen aquí extraterrestres. ¿Qué haremos? Vamos a hacer una embajada, podemos recibirlos, tenemos un planeta lo suficientemente hospitalario para ellos, o cómo vamos a abordar este tema. Eso es algo bien importante. Por un lado, para poder entender esto que estoy diciendo, tenemos que darnos cuenta de al menos 6 cosas que ya tenemos que asumir y que ya se saben con certeza. Bueno, por un lado, que lo primero que debo destacar es que es demasiado probable que exista vida extraterrestre. O sea, en eso estamos de acuerdo tanto aquellas personas que son creyentes más en la ufología que aquellos que no lo somos. Por el hecho de que no solo el universo es muy grande, que ya lo sabemos de sobra, sino que hay demasiada evidencia de que hay planetas por doquier en cualquier parte, nada más en nuestra galaxia, que son posiblemente, son suficientemente acogedores, son suficientemente hospitalarios para la gestación y la generación de vida. O sea, ya sabemos que hay vida, con seguridad, así no la hayamos comprobado al 100%. Ahora, ¿qué tanto de esa vida es inteligente? Es otra cosa. ¿Y qué tanto de esa vida inteligente puede generar la tecnología suficiente para poder contactarse con otros seres de otro planeta? Esa es otra. ¿Ya? Porque incluso pueden ser seres tecnológicos, pero no quieran contactarse o esa pregunta no se la hayan hecho. O esté siendo hecha en apenas una pequeña parte de la población, como es el caso de la misma humanidad. Piensen que son pocas las personas en relación a toda la gente que ha existido las que se han puesto a pensar en esto. Es decir, hablar de 1000, 2000, 3000 personas, 4000 personas a lo largo de la historia humana que se hayan dedicado a cranear y pensar y resolver este dilema es poco en relación a todo el resto de la humanidad, porque la gran mayoría de la población pues no lo hace. Lo mismo puede pasar en un planeta extraterrestre. Hay gente que le interesa el tema y hay otra gente que no le interesa eso. Es decir, como dice Ana aquí bien, y que tengan la intención, sí, exactamente, que tengan la intención. Bueno, pero bueno, sabemos que debe haber vida extraterrestre casi al 100% por seguridad. No totalmente, pero sí con una seguridad muy grande. Ahora, sabemos otra cosa, que al menos si no llegan, hasta que no lleguen, y ya si llegan nos dan cuenta de que necesariamente son de una mayor tecnología que nosotros, de base es
muy difícil comunicarse con ellos. ¿Por qué? Por las distancias. ¿Ya? Las distancias en el universo son exageradas, a tal punto que al día de hoy se reconoce que esa idea de que se ha explorado mucho en el cine, esa idea que son los extraterrestres mismos en sus propios cuerpos, lleguen al planeta Tierra, salvo que se hayan eternizado por algún método, es poco plausible, y que lo más seguro es que en lugar de encontrarnos con los extraterrestres mismos, nos encontremos con sus representantes que seguramente son máquinas o algún tipo de seres que sean representantes de ellos, pueden ser hechos con un tipo de biotecnología, no sé. El caso es que comunicarse va a ser muy difícil, tanto por el asunto de la distancia como por supuesto, y lo más importante en el caso ya del contacto, el lenguaje. ¿Bajo qué lenguaje nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a establecer? ¿Qué le vamos a decir? Y lo que me parece más preocupante, ¿quiénes van a hablar con ellos? A mí me preocupa porque yo pienso nada más en mi país y nosotros que no pudimos recibir bien ni unas vacunas. No me imagino qué se hará con los extraterrestres. Dice Robin, una lectura del cine sobre extraterrestres afirma que se trata de prepararnos para el contacto, o sea, acondicionarnos mentalmente. Sí, hay quienes dicen eso, que todo lo que se hace en torno al cine y todo lo que se hace en torno a la cultura general es una forma de condicionarnos para que nos preparemos eventualmente. Es una hipótesis interesante, pero también se puede falsear por la sencilla razón de que estas especulaciones han existido a lo largo de los siglos. En el video sobre la paradoja de Fermi cuento de muchísimas tradiciones en muchísimos pueblos donde la vida extraterrestre ya era pensada y se conocía como una posibilidad, que incluso ahí explicaba, precisamente hablando en el caso de los supuestos alienígenas bíblicos, que yo les comentaba que en las tradiciones hebreas perfectamente se habla de vida en otros planetas, ¿ya? Pero se diferenciaba de los ángeles, ¿no? Que se supone serán otra cosa. Que nos pase lo de Mars Attack. Contactados afirman que ellos se comunican psíquicamente. Sí, pues los demás, primero lo que dice Ana, los de Mars Attack sería terrible, pero no sé, bueno, esa es una de las posibles cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Que sean belicosos y que vengan con el fin de destruir. Que sobre todo el Día de la Independencia lo presenta de una manera mucho más desgarradora, ¿no? Y en Mars Attacks no se sabe si esto es una ironía o efectivamente el director lo hacía en serio. Claro, muchos contactados afirman que ellos se comunican psíquicamente, sí, pero hay un problema con eso. Un problema bastante grave, y es que yo he escuchado bastantes contactados y muchos incluso hablando de la supuesta misma raza o de la misma, digamos, del mismo pueblo, grupo o civilización, y en realidad estos relatos entran con unos conflictos serios, ¿sí, no? Entonces uno a cuál contactado le hace caso, porque cada uno lleva otra cosa. Más, sería interesante ver, por ejemplo, las historias de los contactados extraterrestres que fallaron en sus predicciones, los cuales son muchísimas, iguales a los de los sistemas sectarios que adelantaban el fin del mundo, y por supuesto no ocurría nada. Aquí hace poco en Colombia, acuérdense que pasó lo de este pastor que dijo que Jesús llegaba ya no sé qué noche y no pasó nada, y como que se llevó un poco de plata de gente. Sería interesante ver esa cantidad de fraudes que han habido al respecto. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y que se debe asumir ya de entrada es que, y lo sabemos, es que se encuentran cada vez más planetas con las condiciones similares a las nuestras. Hago énfasis otra vez un poquito en esto, pero lo subrayo porque hasta hace un tiempo una de los argumentos de aquellos que tienen esa idea de una suerte de principio antrópico demasiado fuerte, consideraban al ser humano como algo supremamente especial porque pensaban que el planeta Tierra tenía las condiciones especiales y únicas para la vida en la Tierra y que era el mejor de todos los planetas. Y esa es una visión bastante pueblerina, bastante parroquialista, muy similar a aquellas personas que dicen es que Colombia es el mejor país para vivir. Eso cómo lo saben si no han vivido en otros países. O mi ciudad es la mejor ciudad del mundo. Y uno les pregunta ¿y cuántas ciudades en el mundo usted ha vivido para vivir? Entonces, eso es una visión muy parroquialista, ¿no? Y en efecto, los cosmólogos encuentran cada vez planetas con unas condiciones de vida
exageradamente exuberantes, super paraísos, con diseños muy chéveres, con cosas, o sea, al menos hasta lo que han encontrado, o sea, lo que se sabe, dadas el estudio pues especializado que hacen con las observaciones muy detalladas, se encuentran que hay condiciones espléndidas en muchos planetas. Entonces, es muy posible que en esos planetas haya vida, pero volvemos al punto. ¿Cómo saber si esa vida es lo suficientemente inteligente para embarcarse en un viaje hacia otro lugar? Y fuera de eso, ¿cómo en ese viaje van a encontrar nuestro planeta? Es que no es sencillo. Uno porque sabe que uno vive en su propia casa, uno vive en su propio barrio y uno lo encuentra. Pero otras personas, si no conocen, si no hay señales, si no han oído los mensajes que se han llevado, el mensaje de Arecibo, los discos los discos de oro que fueron enviados, ¿ya? Si no escuchan las señales que se han enviado en diferentes momentos desde el proyecto SETI y las que el mismo proyecto SETI ha recogido que todavía no se han encontrado, algo que ciertamente nos puede dar información, si bien existen señales que efectivamente pueden ser estudiadas con suficiencia como para saber si efectivamente son producto de una inteligencia extraterrestre. Otra de las cosas que también debemos asumir de entrada, y es que definitivamente, si llegan, en realidad no estamos verdaderamente preparados para ello. Lo decía ya anteriormente, no estuvimos en Colombia ni siquiera preparados para la vacuna. Ahorita el resto de cosas es bien diferente, es bien difícil. Ahora, estoy hablando solamente de Colombia por reírme, pero eh, yo creo que ni siquiera las potencias más grandes de nuestro país, de nuestro mundo, Estados Unidos y China, tengan del todo la capacidad en realidad como se piensa para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que involucra es demasiado, demasiado en el ámbito tecnológico, social, religioso, político, y puede llevarnos a problemas muchísimo más grandes. La quinta cosa que yo quiero destacar es que necesariamente este encuentro con extraterrestres sería la noticia más importante de la humanidad por muchísimo tiempo. Es decir, yo creo que no afectaría, y la ciencia nos está dando todo el tiempo información al respecto de cosas que se encuentran físicamente. Ahorita se encontró las posibilidades de hacer cerebros cuánticos, de encontrar una forma de entender mucho más la quinta dimensión y abrir un portal hacia ella, de generar ¿cómo se llama? La teletransportación. Pero yo creo que la noticia que sería radicalmente más importante para la humanidad es saber a ciencia cierta y poder contactar con seres de otro planeta. Y tenerlo con seguridad y saber que el contacto se va a dar. Eso cambiaría muchísimo porque, por supuesto, cuando hablamos de fuerzas físicas es algo que es lejano y ajeno a nosotros. En últimas, hablar de una vida inteligente nos da un sentido totalmente distinto a nuestro mundo, a nuestro planeta, a la forma de vida y a la forma de concebirla a ella. Entonces, eso sería una cosa muy bien importante. Y la sexta cosa, que en caso de cambiar, de encontrarlos, efectivamente podría cambiar mucho nuestras perspectivas de la existencia en muchísimos campos, pero atención, no necesariamente sería un cambio totalmente radical. Aunque sea la noticia más importante, no necesariamente cambiaría ni, como dicen algunos, tumbaría o haría caer nuestra civilización. Yo creo que se transformaría de una manera muy radical, por supuesto, pero esa transformación no implicaría su destrucción, salvo pues que explícitamente los extraterrestres que llegaran fueran a destruir por completo nuestra existencia. Lo cual sería bastante raro bajo dos condiciones. Una, que salvo que lleguen expresamente a hacerlo, si no es con esa intención, ellos pueden llegar simplemente porque encontraron de chepazo el planeta o ya nos tenían estudiados, pero por supuesto, como la vida es difícil de encontrar, pues no van a hacerlo de manera agresiva, de manera directa. Dice Robin, nos encontrarán porque llevamos décadas emitiendo señales de radio, recomiendo el fin fuera de órbita. Sí, es posible, si tienen la tecnología para encontrarlo, efectivamente lo pueden llegar a hacer. Ya, lo pueden llegar a hacer. Pero pues tienen que tener la tecnología. Ahora, ¿qué tal que tengan una tecnología lo suficiente, pero no la tecnología necesaria para encontrar específicamente esas señales? Esto haría
lo harían bastante difícil. Claro, habitarían con nosotros, como dice Robin, efectivamente comenzaríamos a hablar de una cohabitación con otros seres de otro lugar en nuestro propio planeta. O ya es como Men in Black. ¿Qué parte de todo Men in Black? Ana, habría que ver porque hay tantas cosas. Y eso es importante porque en Men in Black hay una cosa interesante, ¿no? Y es que como hay tantas razas, tantas especies de extraterrestres, nos plantean muchísimas cosas que es lo que precisamente quiero tratar ahora, y es que a qué tipo de civilización nos vamos a enfrentar. Y eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo más dicho, habría que ver el grado de tecnología que cada una de ellas presenta para poder contactarse con otros seres de otras dimensiones, de otros planetas. Para esto, precisamente, yo creo que hay que introducir aquí, y ojo porque esto también incluso sería solo un tema de un jueves temático, pero aquí voy a introducir un concepto muy conocido por aquellos que estudian la exobiología, y es la llamada escala de Kardashev. Esta escala fue creada por Nikolai Kardashev, es un astrofísico ruso, donde él establecía 3 categorías de civilización, a las que él llamó de manera muy sencilla tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Después de Kardashev se crearon otras categorías que incluyen incluso hasta tipo 7, pero solo me voy a entender aquí con las que exclusivamente hizo Kardashev. Y él habla de 3 tipos de civilización. La tipo 1, para Kardashev, dice, es aquella que tiene ya el control sobre todos los procesos energéticos de su planeta. ¿Ya? Y atención, porque de acuerdo a Kardashev, incluso al mismo Carl Sagan, que introduce este concepto en varios de sus libros, la Tierra, el planeta Tierra, los seres humanos, no estamos en el nivel 1. Estaríamos en un nivel más o menos 0.7 para llegar a 1. Porque no podemos tener el control de todas las condiciones energéticas, aunque estaríamos creciendo. Yo podría decir incluso que ya estaríamos en un 0.8 para llegar a ese 1, de llegar a la civilización tipo 1. Después vendría, de acuerdo a Kardashev, la tipo 2, en la que esa civilización ya tiene un control energético no solo de su planeta, sino del sistema solar, especialmente de su estrella. Y aquí es donde encontraban muchos la necesidad de crear eso que se llama las esferas de Dyson. Una esfera de Dyson es una suerte de esfera que toma la energía de su estrella, la captura esa energía y la utiliza para movilizarse en todo el sistema, o a lo largo y ancho de un poco más allá. Pero la civilización de tipo 3 sería muchísimo más fuerte, ya no solamente controla su propia estrella, sino que tiene el control de todas las estrellas de su galaxia, apuntándole a tener precisamente una suerte de esferas de Dyson en torno a sus estrellas para generar la energía suficiente. Entonces, atención, no es lo mismo encontrarse a una civilización de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3, porque eso nos llevaría a cosas muy distintas. Si nos encuentra una civilización de tipo 1, pues tecnológicamente no estaría tan distante de nosotros. Pero ya una 2 es distinto. Ya, o sea, ya nos encontraríamos a una diferencia, tienen un poder muchísimo más grande, una tecnología más desarrollada, un conocimiento de la naturaleza necesariamente mucho más refinado. Pero si la civilización es de tipo galáctico, que ya más o menos es lo que intentaban hacer en Star Wars, el Imperio, controlar toda la galaxia, ya estaríamos hablando de una cosa muchísimo más grande, con un poder mucho más fuerte y tecnológico de lo que nosotros tenemos. No me quiero, como les digo, entrar a las tipo 4, 5, 6 y 7, porque ya estaríamos hablando de seres de otras dimensiones que con respecto a nosotros no podríamos ni siquiera considerar competir, o por lo menos intentar entender. Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque ¿a quién nos vamos a enfrentar? Ahora, en los años 50, aquí viene algo bien llamativo, la gente, porque muchas personas piensan que esto simplemente se especula y no se establece de manera explícita, o que no se llegue a un acuerdo de gente que se ponga a pensar en esto y a dejarlo por escrito, pero resulta que sí. Mucha gente lo hizo, y uno de los casos más emblemáticos es el que se desarrolló en los años 50 por parte del Pentágono,
y también del propio ejército de Estados Unidos, donde comenzaron a indagar, a pensar, a especular sobre qué pasaría con seres extraterrestres que llegaran a nuestro planeta y cómo establecerían ciertas condiciones y cierto contacto. Ellos pensaron en básicamente 5 momentos en los que esto se daría, como 5 pasos o 5 formas de acercamiento de los seres extraterrestres hacia nosotros. La primera de ellas le llamaran precisamente el primer contacto. Es el primer momento, las primeras interacciones en que los seres humanos se dieran cuenta de, no solamente de que hay terrícolas, sino de la manera en cómo van a acercarse hacia estos terrícolas. La pregunta aquí sería, ¿lo harían de manera pública o privada? En ese mismo año el Pentágono desarrolló, basándose en este tipo de cosas, una pregunta fundamental y se estableció en un texto llamado 7 pasos para contactar. Y allí se establecían estos pasos que son básicamente los siguientes. Uno de ellos decía que los extraterrestres, para poder llegar aquí, primero iban a recolectar información necesaria para saber de qué se trataban y cuál era el nivel tecnológico que nosotros tendríamos, ¿ya? Y sobre todo saber en qué determinado momento hacerlo. Eso es lo que se llamó la hipótesis del zoológico, creer que los extraterrestres están como observándonos, viendo qué hacemos y en determinados momentos se acceden a nosotros. Esos momentos serán simplemente condiciones tecnológicas, sociológicas o espirituales, ¿ya? Dice Ana aquí, el dueño del restaurante de ¿qué? Hablando de Menick Blanc, todo Menick Blanc, el dueño del restaurante, el perrito, lo que se quiere robar la gema esa. Sí, claro, toda la película va en torno a eso. Otros dicen que en realidad los extraterrestres, o parte de estos, dentro de estos 7 pasos, otra de las formas que se podrían dar es la observación encubierta. Es decir, primero recoger los pasos, dice el Pentágono, estarían recogiendo datos sobre nosotros, y después comenzarían a un proceso de observación mucho más juiciosa, y los extraterrestres en ese momento juzgarían nuestro estado social y la forma en que nosotros los seres humanos interactuamos con nuestro entorno para establecer realmente ese contacto. El siguiente estado es que se supone los extraterrestres comenzarían a mirar cuál es la reacción que las personas tendrían eventualmente a ese contacto. ¿Qué pasaría con nosotros? Porque, por ejemplo, nosotros, habiéndonos ya estudiado, dándose cuenta de cómo es nuestra historia, se darían cuenta cuál es la forma de reaccionar ante esas situaciones. Y como digamos, el abanico de posibilidades en los seres humanos es mucho y variado, habría que saber reaccionar a cada una de esas cosas. Seguro no faltará el que con apatía vea las cosas. Para algunos va a ser ocasión de jolgorio, otros de miedo, otros de euforia, otros les causará un pánico terrible. Yo no sé qué les causaría a ustedes, por ejemplo, si sabemos efectivamente ya en este momento que hay extraterrestres y que llegan y que van a establecer contacto, ¿qué sensación produciría sobre cada uno de nosotros? ¿Ya? Este último nos llevaría al siguiente paso y es el momento de la confusión. Es un momento en el que cada uno de nosotros comenzaríamos a generar procesos de protección tanto psicológicos como de salud personal para poder afrontar esa noticia y sobre todo llevarnos a un punto, y es cómo comenzar a compartir la información en torno a ese tema que sería, por supuesto, la gran noticia durante años, durante mucho tiempo al menos, y sobre todo que generaría una transformación en la generación, tanto en la que no vivió sin extraterrestres, aquellos que comenzaron a estar en el proceso de transición y sobre todo aquellos que por supuesto nacieron ya con eso y es parte de su historia y lo verían como algo natural. Esto último nos llevaría al siguiente momento de pensar de los extraterrestres y también en torno a nosotros, y es en qué condición van a venir. ¿Vienen en paz? ¿Qué conceptos tienen? ¿Cuáles son sus intenciones? Y si han viajado
¿Acaso ese viaje no es un símbolo de su propio colonialismo? ¿O es que han llegado por error? ¿O estaban escapando de otros seres extraterrestres que tal vez los perseguían? ¿Ya? Estas preguntas son fundamentales hacerlas para saber cómo acceder a ellos. Y por supuesto, habría que tener en cuenta el pensamiento de los propios extraterrestres en torno a esto. Es decir, ¿por qué llegan? ¿De qué manera? ¿Por qué lo hicieron así? Si tenían planes, si tienen los mismos conceptos nuestros, si tienen una idea de lo que es el ser divino, si conciben a Dios o no lo conciben. ¿Ya? Entonces, todo esto, fíjense que parece, por supuesto es muy especulativo, pero parece que tiene hay que hacerse una serie de preguntas básicas al respecto para poder cumplir con todo ese panorama. Y son muchísimas las preguntas que quedarían. Por ejemplo, no sé a ustedes qué preguntas les surgirían además de habérselos encontrado. Es decir, del miedo que yo les digo, ¿qué preguntas surgirían? Porque necesariamente un primer contacto transformaría por completo nuestra visión del mundo y todo lo que nosotros pensamos que podemos nosotros desarrollar en torno a eso. Ahora bien, hay un texto muy interesante, uno de los estudios que se han desarrollado sobre esto, donde participaron muchísimos autores. Dicen aquí, o como un sector 9 los segregaríamos. Sí, podría darse procesos de segregación una vez ya establecido el contacto porque le podríamos tener miedo. Traen virus, traen bacterias. Si nosotros tenemos xenofobia entre nosotros, imagínense cómo será tratando a extraterrestres. Yo creo que no saben a qué planetica han caído. Entonces sería bastante duro eso. Hay un estudio, les contaba, World Contact with Extraterrestrials Benefit, que lo dio, son varios autores. Veo aquí que son Seth Baum, Jacob Hack-Misra y Sadma Goldman. Estos autores comenzaron a trabajar sobre una pregunta importantísima y es ¿qué pasaría entonces en un contacto extraterrestre? Y proponen escenarios de análisis. ¿Ya? ¿Qué dicen ellos? Ellos proponen básicamente 3 momentos en los que estos extraterrestres se presentarían unos escenarios muy concretos, en los que se considerarían las siguientes cosas. Dicen ellos que en el primer momento habría un tipo de contacto que sería de carácter malévolo, o más bien el primer escenario, y que por supuesto sería perjudicial para nosotros, y que en ese caso existirían 2 posibilidades. La primera es que si vienen con intenciones malas, que es el que se le conoce como el modelo catastrófico, necesariamente este sería pues por supuesto el fin de nuestra evolución, pues las diferencias tecnológicas podrían ser apabullantes. Ahora, puede darse otro caso, que es el segundo escenario, y es que se trate simplemente de un accidente y hay una posibilidad de que sobrevivamos, pero no exista al final en esta relación un diálogo o un intercambio significativo con ellos. Es decir, ya vienen de paseo, pelean con nosotros, pero dicen seguimos nuestro camino y no aprendimos nada. Simplemente peleamos contra ellos. De pronto, si cogemos tecnología y tomamos de ellos, podríamos aprender algo, pero no habría un intercambio total, ¿no? ¿A mí de qué me sirve tomar una prenda de ellos o tomar un libro entre comillas sagrado de lo que ellos, pero si no lo sé descifrar y además si no hay un contexto interpretativo y cultural de alguno de sus miembros que me pueda dar a entender algo más? Por supuesto se podría aprender mucho, pero hay otras cosas que quedarían totalmente sesgadas. En este último caso, en este escenario, podría darse el caso de, por ejemplo, una nave que esté viajando a grandes velocidades y que en algún momento chocara con la Tierra y generara una gran devastación. Sufrirían ellos, perderían, nosotros también. Sabemos que hay extraterrestres, pero en realidad nos dejaría con mucho más incógnitas que respuestas. Otra de las condiciones, otro de los escenarios incluido en este, sería que pasara una introducción intencional y una no intencional de especies invasivas
que la única forma de controlarlas sería exterminándolas, ¿no? Y por ejemplo, vienen ellos, traen sus animales, los dejan, no los tiran, ya sea accidentalmente o no, bueno, no nos vamos a entrar ahorita en eso, pero el caso es que nos causan un gran problema. Y la única forma de librarse de ellos es acabándolos. Punto, no hay otra forma. Y lo peor de ese escenario es que pues habría muy poca posibilidad, por supuesto, de conocer. Pero ya sabríamos que existen esos extraterrestres. El segundo escenario posible que estos autores nos dan en este estudio, dicen, y es que se puede llegar a dar una presencia neutral por parte de los extraterrestres. Y esta es bien llamativa, pero a mí me parece bastante triste. ¿Por qué? Porque una parte de estos escenarios, dentro de este escenario posible, es que en realidad ellos nos consideren como algo poco interesantes o inútiles para sus propósitos. Entonces sería como triste, ¿no? Como que nos visiten y nos den de menos, como que esta gente no es importante. O sea, el que esté existencialista en esos días le va a agarrar peor, pues, porque lo van a ignorar todavía muchísimo más. Bueno, puede pasar lo de que los virus los acaben como en la guerra de los mundos. Es que ese es otro elemento. Si van a contactarse con nosotros, también habría que protegerlos. Digamos que vengan los que vienen en son de paz, pero nuestro ambiente les haga daño y los mate nada más un mosquito. Pues qué pena con la visita, ¿no? Otra de esos escenarios posibles es que sean tan diferentes o se encuentren tan demasiado de nosotros conceptualmente, que sea muy difícil dirigirnos a ellos como tal. Y eso también haría que incluso si somos radicalmente distintos, en realidad no quieran generar un contacto. De hecho, si se acuerdan los que vieron la película Contacto, la forma, y es muy parecido en el libro, aunque varía muchísimo, pero básicamente esos extraterrestres, para poder contactarse con nosotros, lo hacen a través de otro elemento, de otro signo, porque somos tan distintos que en realidad no podríamos contactarnos de manera explícita, de manera directa. Entonces existirían, por ejemplo, muchas razones para no hacerlo. Tal vez nos consideren como niños, tal vez nos consideren como incapaces de comprender ciertos conceptos que ellos ya han desarrollado. Dentro de esto también hay otro escenario posible, y es que en realidad estos alienígenas siguen un modelo posbiológico, un modelo en el que ellos han superado la corporalidad y sean piloteados todas sus naves o todas las formas en que ellos lleguen a través de fuerzas más allá del orgánico, máquinas que sean las que transmitan sus propias ideas. Y eso sería bastante problemático, porque si bien sabríamos que hay vida extraterrestre, no la estaríamos conociendo de manera directa a ella, sino a sus, por decirlo así, sus robots o sus esclavos, que es lo mismo, que son los que operarían con eso. Ahora bien, estos mismos autores nos establecen y nos hacen pensar en lo siguiente, y es que necesariamente tenemos que pensar en los extraterrestres bajo ciertas condiciones que tenemos que tener en cuenta para poder establecer ese diálogo, esas condiciones y ese contacto. Y básicamente es que, dicen ellos, debemos considerar a los extraterrestres necesariamente y de manera inmediata en la calidad de personas. Y ojo con este concepto, porque es un concepto que tiene no solo importancia teológica, no solo una importancia ética, sino, y para este caso viene lo importante, una importancia de carácter jurídico. ¿Y por qué personas? Porque, dicen ellos, tienen que tener algún tipo de lenguaje, ¿ya? Que no necesariamente sea verbal, pero que tengamos la capacidad tanto de aprender como de interpretar. Y eso es bien importante. Y habría que reconocerlo de esa manera. Es decir, para ser personas, para reconocerlos como tal, es porque tienen lenguaje. Tienen que tener una cultura que incluya conocimientos, símbolos, organización e ideas. Eso es algo elemental. Es decir, para que, por más cuerpo extraño que tengan, deben tener en algún momento entre ellos sistemas de comunicación muy elaborados que incluyan todo este tipo de cosas. No solo conocimientos, sino símbolos. Dentro de esto, el tercer elemento que hay que considerar es que tienen que tener sus propios sistemas de creencias y
que muchas de ellas nos van a ser difíciles de comprender, de aceptar, tal vez algunas nos parezcan repugnantes. Yo creo que en la ciencia ficción nos ha ayudado mucho, y me acuerdo mucho de Futurama, especialmente del personaje Zoidberg, que hace cosas que para todos son tremendamente desagradables, muy graciosas e irónicas, pero puede darse eso, ¿no? Y habrá que aprender a entender ese tipo de cosas. Deben tener necesariamente una mente que admita elementos lógicos y de intuición, que no necesariamente deben estar de acuerdo con nuestros parámetros. Y que rompan, por supuesto, con nuestra lógica convencional, pero tienen esos elementos. Y también, por supuesto, deben tener algo en común con los seres vivos a los que estamos nosotros familiarizados. En algún momento debemos saber y debemos descubrir qué comen, cuáles son sus ciclos de sueño, si se reproducen y si lo hacen, cómo lo hacen. Y también determinar qué clase de seres son, si son orgánicos, si son mecánicos, si son, no sé, de cualquier otro tipo. Entonces, fíjense lo importante de este elemento, de saber reconocer y estudiar. Ahora bien, todo esto, yo podría demorarme muchísimo más, ya el tiempo se me está acortando. Nosotros podríamos comenzar a estudiar. Hay una cantidad de información al respecto que nos puede, digamos, dar a entender todo lo que se ha hecho y todas las investigaciones tan interesantes, y además unas investigaciones pues que son bien descriptivas y sobre todo que trabajan prospectivamente, ¿no? Imaginando hacia futuro qué podría llegar a pasar y especialmente haciéndose las preguntas correctas, ¿no? Hay un estudio que yo lo recomiendo mucho. Salió, eso creo que lo pueden encontrar en PDF, y se llama Miedo, Pandemonio, Ecuanimidad y Deleite, la respuesta humana ante vida extraterrestre. Este documento básicamente nos presenta una cosa bien interesante, ¿no? Y es el proceso de contacto y cómo se daría bajo las condiciones de la reacción que los seres humanos tengamos ante semejante evento, ¿ya? Y para este documento no tiene un autor propiamente, son varios autores los que lo han hecho. Básicamente hay 4 condiciones o 4 momentos de ese proceso en el que nosotros podríamos darnos cuenta de cómo se da esa relación. Es decir, la calidad de esa relación, de ese contacto, cómo se establecería. El primer momento le llaman estos autores el contacto remoto. ¿Ya? Es decir, en qué momento nosotros nos llegamos a contactar con ellos, no con el encuentro inmediato, no es la nave que se nos aparece allí al frente, sino el contacto hecho a través de una señal y cuál es la reacción que se va a tener frente a eso. ¿Va a llegar a través de una señal de radio o se va a descubrir una obra de ingeniería fuera de nuestro planeta? ¿Bajo qué condiciones nos vamos a dar cuenta de eso? Eso va a ser importante para determinar la calidad de la relación que se va a tener. Porque una cosa es que nos llegue la señal, otra cosa es que captemos la señal y otra cosa muy distinta es que detectemos a la nave, ¿ya? O que detectemos una forma de civilización en otro planeta. Va a ser importante saber quién va a hacer ese contacto. El primero que lo va a contactar será el país más poderoso del momento, o qué tal que el mensaje llegue a un Corea del Norte, o que llegue a otro país o a otras condiciones, o que lo descubra otras personas bajo ciertas ideas totalmente distintas, o en qué año lo va a hacer. Puede ser de ahora en adelante, ya que tenemos las condiciones, tal vez no sea hoy, puede ser que sea en 20 años, pero aún así debemos prepararnos para que esas personas en el futuro lo hagan. La tercera cosa que nos dice este documento es que se va a preguntar sobre quiénes serán los agentes involucrados en el descubrimiento inicial. ¿Qué personas vamos nosotros a incluir dentro del proceso del reconocimiento de estos seres extraterrestres? Tienen que haber científicos dentro de las ramas de la ciencia, todas las posibles, biólogos, antropólogos, astrónomos,
y una cantidad de cosmólogos físicos, por supuesto, gente que esté allí. Pero, ¿qué va a pasar con la población civil? La población que no está preparada a eso. ¿Qué va a pasar con los militares? ¿Cuál será el papel que ellos van a jugar allí? Entonces, también es importante, de acuerdo a este documento, incluir saber repartir socialmente quiénes son los que deben ir. Ahorita con el asunto de la cuota de género, me imagino que también será otro problema allí, que habría que incluir a toda la población para ser representativo de ello, pues. Ahora, otro problema que también nos plantea aquí es entender el mensaje en sí y cómo transmitirlo y de qué manera hablar, ¿ya? ¿Qué tal que el mensaje que llegue de los extraterrestres o la forma de comunicación tenga mucho parecido a, a un dogma religioso? O que vengan con una intención de carácter político, o que la comunicación sea incidental, o que tenga una intención de divulgación científica, ya sea que el contacto sea a la distancia o que se establezca de manera directa. Entonces van a quedar muchísimas interrogantes. Lo interesante de todo esto es que nosotros, los seres humanos, tenemos que asumir una posición frente a eso porque necesariamente va a cambiar. Y aunque esto parezca muy especulativo, debemos en algún momento tratarlo de una manera adecuada. Ahora bien, y ya para finalizar, quiero contar, ya hay varios protocolos, pero quiero dar el ejemplo del protocolo que elaboró el proyecto SETI, que acuérdense es el proyecto de investigación de inteligencia de vida extraterrestre o la búsqueda de inteligencia de vida extraterrestre, que ha funcionado desde 1970 en Estados Unidos bajo el auspicio de la NASA. Ellos establecieron un manual de actuación de 7 pasos en caso de encuentro con los seres extraterrestres. Pero bueno, antes de pasar a eso voy a la pregunta que dice Ana, las religiones. Hay 3 escenarios fuertes donde se va a cambiar las cosas y uno de ellos es el religioso, por supuesto, donde todo cambiaría. El otro es el científico y el tecnológico y el impacto también que se produciría en el ambiente político. Religión, política y ciencia y tecnología serían los 3 ámbitos de más cambios y más transformaciones. Pero, atención, y esto tiene que ver con un punto que toqué, y es que no necesariamente el cambio va a ser tan radical, salvo para algunas condiciones o algunas ideas. Por ejemplo, tal vez algunas creencias se vean afectadas en la idea de que existen seres extraterrestres, especialmente yo creo que el cristianismo, donde se ha visto al ser humano como un ser excepcional y único. Sin embargo, esto no es del todo cierto, o sea, no puedo decirlo de manera tajante porque incluso hace unos años atrás, dentro del catolicismo, su vocero oficial, el Papa, decía y establecía en algún momento que encontrarse vida extraterrestre también se reconocerían, por supuesto, como seres creados por Dios. Ni hablar del budismo y el hinduismo, donde allí efectivamente la idea de las vidas de extraterrestres está asumida desde hace siglos y se reconocen dentro de su literatura N cantidad de seres extraterrestres, donde los que se supone se han encontrado, se ha relacionado el ser humano y lo dicen de manera abierta. Por supuesto, vuelvo y lo digo, esto no es prueba o elemento de que efectivamente se hayan contactado. Es muy chévere encontrarlo en la literatura, es muy llamativo para el folclore, es muy interesante en términos antropológicos, por parte de las ideas humanas que han surgido para entender la vida extraterrestre, pero hasta que no efectivamente verifiquemos de una manera totalmente certera de que existen, pues no podemos decir lo que sí. Pero el otro elemento, por supuesto, que se transformará radicalmente es el impacto biológico y científico. Lo biológico, porque no sabemos si nos va a llegar a nosotros un chupacabras que nos va a tragar a todos, o si ellos sean afectados por nuestros virus o los virus que ellos traigan contra nosotros y los daños que nosotros podemos tener. Y por supuesto el ambiente político se va a caldear. Imaginen quiénes serán los representantes de nosotros. No me imagino a Duque hablando con un ser de Próxima Centauri. Sería, no sé, una locura. Pero bueno, el caso es que esos serían los impactos. No los religiosos se afectarían, pero no en todos los casos. En el judaísmo
la cosa no iría mucho más allá porque muchas tradiciones también admiten seres de otros planetas. El budismo ya lo mencioné. Y en efecto, bueno, ahí no sería el impacto realmente tan fuerte. Sin embargo, por supuesto, sí habría una transformación, digamos, en el ideario de entender y expandir un poco más la conciencia de lo divino. Yo creo que la pregunta más no sería qué cambia nuestra relación con lo divino, sino pensar si lo divino como lo concebimos nosotros es común a los seres extraterrestres, si creen en Dios, si son ateos. Sí, y dentro de esa decisión, dentro de eso que ellos crean qué decisión nosotros vamos a tomar. ¿Vamos a aceptar simplemente su palabra? ¿O vamos a caer bajo el influjo de sus ideas religiosas? Porque seguramente las pueden tener. ¿Y qué tal que vengan con fines conversionistas? Que sean unos testigos de Jehová del espacio. Entonces no sabemos con qué objetivos vengan y si pueden llegar a tenerlos de ese calibre. ¿Qué tal que vengan a imponernos su deidad? ¿Ya? O que simplemente sean absolutamente ateos y nos quieran convencer de eso. Y acuérdense que pues el recurso de autoridad en sí mismo no es en ningún caso, ni siquiera en el caso de un extraterrestre, es una garantía de que algo sea o no sea así. Entonces va a ser para muchos dilemas, ¿no? Pero bueno, les comentaba yo que el SETI, que digamos es la organización que está bajo el auspicio de la NASA, que sería la más apropiada para hablar de este tipo de temas, ya había propuesto desde el año de 1970 un protocolo de cómo trabajar en este caso, en caso de que se encuentre vida extraterrestre. Y tiene los siguientes pasos, que son el momento de verificación, la alerta, el anuncio público, la prohibición de responder y la creación de un comité. En cuanto a la verificación, de acuerdo al SETI, la primera prioridad sería la de descartar que la señal hubiera sido producida por interferencias de satélites o de las propias instalaciones de cualquier instalación de alguna antena en el mundo, ¿no? Por eso, entonces, se propusieron que el primer contacto tendría que ser corroborado a partir de los observatorios para darse cuenta de que la señal sea efectivamente verdadera. Eso en caso de encontrar una señal, ¿ya? Luego de eso, tendría que procederse con una alerta. Y es que toda la organización del SETI presentaría a los gobiernos, especialmente por supuesto el gobierno que ellos responden, que es el el de Estados Unidos, y tendrían que luego pasar esta información a la Secretaría General de la ONU, y también por supuesto se generaría una forma de vínculo con todos los países para que se supiera cuál es la información que está allí, para que sobre todo evitar a partir de todas las instituciones civiles grandes la intervención de cualquier injerencia militar en este asunto, salvo que haya una evidencia de un riesgo que sea, por supuesto, evidente para la seguridad del planeta. Por eso, en principio, por supuesto, para el SETI son los científicos los que deben gestionar esta situación en un primer momento. Porque, pues imagínense que mandemos a un vaquero de gatillo fácil a hablar con los extraterrestres y si no puede entenderse con una persona que es de otro país, que es un poco xenofóbico, pues no nos imaginemos cómo nos va a tratar un extraterrestre. Entonces hay que saber a quién enviar. Y se supone, por supuesto, de acuerdo al SETI, que son científicos los que deben comenzar a establecer ese vínculo. El tercer momento es el del anuncio público. Y en ese momento debe crearse un protocolo en el que se rechace cualquier tipo de ocultación. Esto es un punto importantísimo porque la mayoría de la gente piensa es que hay una agenda oculta para ocultar la existencia de los extraterrestres. No, lo más seguro es que no la haya, porque donde se encuentre eso hay miles de canales de información para detectarlo de manera verídica. Entonces, lo que sugieren en este punto es que tras un periodo de tiempo prudencial de verificación
de auténtico del material y que efectivamente corresponda a un origen extraterrestre, de esa señal recibida, la noticia se comunicará en rueda de prensa de manera oficial, ¿ya? Y por supuesto se harán los respectivos honores y preparativos para el desciframiento de la señal. El cuarto momento es propiamente la divulgación, donde la voluntad de transparencia de la que se hace gala el protocolo obliga además a facilitar toda la información correspondiente relativa al hallazgo, ¿ya? Y debe establecerse toda la información necesaria para que todos los organismos científicos internacionales que estén preparados para ello, en efecto, presenten esa información y la divulguen de la manera más adecuada y se le facilite a toda persona, con la implicación de traducirlos de manera inmediata a la mayoría, a los lenguajes, pues a las lenguas más con más hablantes del mundo. Un quinto momento es que está prohibido hacer un proceso de respuesta. ¿Qué significa eso? Que al margen de que la señal pueda ser recibida, descifrada o no, se va a prohibir contestar con otro mensaje hasta que efectivamente no se genere un comité creado expresamente para este fin y se entienda o se pueda comprender dicho mensaje. Y ojo, porque en esto puede pasarnos 100 años, es decir, podemos recibir la noticia hoy de que se hizo un contacto con extraterrestres, en 50 años se está descifrando el mensaje y en otros 50 años se está enviando el mensaje, cosa que en 50 años más se está volviendo a recibir la respuesta. Entonces, esto es un proceso bastante largo, ¿no? Y eso que solo estoy hablando en el caso de recibir una señal, no estoy hablando en el caso de que llegaron de sopetón estos berriondos sin avisar y nos cayeron aquí a la casa. Y por último, dice en el SETI que se debe establecer un comité que sea el que propondría crear un organismo al margen de la ONU que gestione todo lo que tenga que ver con la crisis extraterrestre. Y se supone que allí debe estar representado el mayor número posible de naciones a través de sus científicos y pensadores del momento. Y no se incluirá, por supuesto, en ese comité representantes oficiales de ninguna religión, aunque se pueda llegar a incluir teólogos de carácter independiente. Esto con el fin, por supuesto, de no llevar de un lado para otro o beneficiar a una doctrina en especial para no confundir las cosas, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que dicen debe incluirse el pensamiento de teólogos que estén allí también para discutir algunos de los elementos que se tengan que generar a la hora de establecer un mensaje. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si quedan preguntas o ideas. Hay muchísimo por hablar. Por supuesto, como hago aquí en los jueves temáticos, la idea de esto es establecer un puente hacia un tema que muchas veces no se conoce totalmente, pero que se quiere explorar. Hay muchísimo por establecer, muchísimo por hablar. Cuando suba el video de YouTube en su momento, dejaré documentos, datos, si encuentro los PDFs, se los presento para que la gente pueda acudir a ellos. Pero lo más importante es darse cuenta que este tema se ha tratado, que este tema es del interés de muchas profesiones, que sería muy interesante seguir ahondando sobre él y que no lo veamos algo como simple ciencia ficción, sino que efectivamente es algo que en algún momento de nuestro futuro se puede dar y que por lo tanto debemos comenzar a establecer la forma en que debe generarse este proceso y que no es simplemente una especulación vaga y árida, sino que efectivamente como seres humanos tenemos que estar preparados para eventualmente para que esto surja eventualmente. Bueno, no sé si hay preguntas, si hay cosas, si quedaron dudas. Como les digo, hay muchísimas cosas. Hay muchos protocolos que se han establecido también luego de muchos años. Incluso hay unos donde específicamente se dice qué hacer cuando lleguen ellos. Se me va el tiempo ahorita, no quiero, ya son las 9:30 y comenzamos a las 8, 1h30. Después no me queda mucho tiempo aquí en el IGTV del Instagram. Pero ahí los dejo con eso. Si hay dudas, si hay preguntas, no se olviden, déjenlas en los comentarios. Nos vemos. La próxima semana vamos a hablar de la gamificación en la empresa.
Vamos a ver un poquito de qué se trata esto. E incluso me llama la atención ahorita que me gusta saltar de ir creando puentes entre tema y tema. A mí me parece que esto es una forma de anticipo en el que nosotros nos proyectamos y es jugar en la mente con cosas reales. Y nosotros tenemos que ir preparando desde cuando ciertas situaciones del mundo que aunque parezcan improbables, en realidad pueden llegar a surgir. Y eso depende mucho del mundo en el que nosotros estemos parados, del universo en el que nosotros estemos pensando. Si nuestro universo es pequeño, es chiquito, si todavía está centrado en ciertas ideas muy pequeñas y parroquialistas, pues por supuesto esto nos parecerá una fantasía absoluta. Pero si comenzamos a entender qué es lo que se está descubriendo, cuáles son las cosas que se están investigando, cuáles son los pasos que en astronáutica se están haciendo, de los cuales hemos precisamente el día de hoy hemos comenzado a darnos cuenta de cómo la humanidad está dando pasos cada vez más grandes hacia el avance en otras partes de nuestro propio sistema solar, pues no está de más que nos preguntemos ¿y qué pasaría si llegan los extraterrestres? ¿Vale? Bueno, muchas gracias y gracias a todos los que participaron. Espero